Cuando faltan menos de 3 semanas para las elecciones, el candidato colorado Ernesto Talvi busca recuperar terreno perdido. Pese a sus denuncias y reclamos, no tuvo lugar en el debate televisivo que protagonizaron el martes Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez. Y ahora se empeña más que antes por romper la polarización que ha ido perfilándose entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Para complicar más ese escenario, Cabildo Abierto sigue creciendo en las encuestas y la figura de Guido Manini Ríos se consolida en la opinión pública. ¿Cómo es la estrategia de Talvi para estos días que restan? Vamos a conversar con él a partir de este momento. Ernesto, buen día, gracias por acompañarnos. Al contrario, Emiliano, un gusto estar aquí como siempre. Primera pregunta, sí, a propósito de lo que ha estado ocurriendo, de lo que hemos charlado, de lo que la gente vio. Bien concreta la pregunta. ¿No se le fue la mano con los reclamos públicos que estaba haciendo, primero para participar en el debate y después para denunciar que se lo estaba excluyendo? Creo que no. Estábamos defendiendo un principio, y es que en una democracia ejemplar como la uruguaya tiene que haber reglas parejas para todos, y esto no se trataba de una invitación a un programa concreto, en un canal concreto, se trataba de una cadena nacional que involucraba además al canal público, a la radio pública, a TV Ciudad, se lo pregunto porque todas usted las llegó a hablar de repetidoras. proscripción, ¿no? Y la hubo. Un término demasiado fuerte, sobre todo teniendo en cuenta la historia reciente, la dictadura, etcétera, ¿no? Bueno, las palabras tienen la fuerza que tienen dependiendo a qué caso se apliquen. No deja de serlo, no tiene la dimensión ni la importancia que tiene la proscripción que hubo de participación política. Lo que digo es que creo que la gente debió haber tenido la oportunidad, en la medida que esto era por cadena nacional, un mega espectáculo que iba a haber muchísima gente y que iba a ser transmitido por todos los medios. La gente debió haber tenido la oportunidad de ver, escuchar, comparar y elegir. No, el razonamiento lo entiendo. La pregunta es a propósito de cómo usted lo planteó, ¿no? Esa forma de abordar el tema, ¿usted entiende que resultó positiva para su posicionamiento? ¿Por qué lo digo? Obviamente de esa manera usted se metía en la atención de los medios y de las redes, pero al mismo tiempo confirmaba, de hecho, que estaba fuera y que aparecía como un tercero excluido, ¿no? Creo que a todo el mundo le quedó claro que estábamos afuera. Pero el papel de quejoso, por ejemplo, ¿le sirve a usted? No es un papel de quejoso. Nosotros tuvimos, como digo, 3 instancias a lo largo de toda esta campaña electoral en que creemos haber defendido principios. Cuando hablamos de que Sartori no estaba jugando limpio, nos decían que nos estábamos metiendo en la campaña del Partido Nacional, y nosotros entendíamos que cuando una persona no juega limpio con nuestra democracia, cuando viola todas las normas habidas y por haber de conducta, entonces, bueno, teníamos que tomar posición. De la misma manera, en esta situación tomamos posición respecto de algo que es una cuestión de principios. En Argentina, en el debate que va a haber ahora, va a haber 6 atriles. En el debate de la elección de Brasil hubo 8 atriles. Ni Argentina ni Brasil tienen nada que enseñarnos de democracia. Creo que de la manera en que a la postre se dio, como una cadena nacional, en fin, los medios no debieron haber aceptado que 2 candidatos decidan que los demás no podemos estar allí y que la gente no puede ver, comparar, decidir. Encima de eso, también hecho, cuestionó a los medios de comunicación, ¿no? Y por supuesto, en la medida que esto no era un canal ni un programa, eran todos los medios ofreciéndole una plataforma enorme para que, en fin, se exhibieran sus proyectos, sus personalidades, sus caracteres, y quedáramos otros afuera que tenemos aspiraciones idénticas de poder llegar al balotaje. Y de hecho, cuando esto se decidió, el Partido Colorado, de acuerdo a todas las encuestas, estaba en zona de balotaje. Así que realmente creo que fue un error, y que creo que fue algo que ojalá no vuelva a ocurrir. En la democracia uruguaya ejemplar tiene que haber reglas parejas para todos. Debió haber sido armado con criterios más amplios. A ese cuadro se agregan las encuestas. Las últimas lo muestran en tercer lugar
habiéndose alejado del Partido Nacional. Y también dicen que Manini crece y se le acerca al Partido Colorado. Entonces, ¿cómo hace para convencer a la población de que todavía es posible que usted sea el candidato más votado dentro de la oposición? Las encuestas van y vienen, Emiliano. Estas encuestas que ahora nos están dando más cerca de Manini, más lejos del Partido Nacional, son las mismas que un mes antes de la interna, porque es cuando salieron. Estamos comparando un mes antes de la interna con un mes antes de la nacional. Nos daban perdiendo por 40 puntos, por 23 puntos con el doctor Sanguinetti, y a la postre ganamos por 21 puntos. Solo una encuestadora estaba marcando que nosotros ganábamos la interna. No cuestiono a las encuestas, pero dado que un mes antes de la interna los errores fueron tan enormes, bueno, como nosotros estamos haciendo una encuesta propia que diseñamos con criterios muy profesionales en base a plataformas online, nos dio muy buen resultado durante la interna. Y ¿Qué le dice ahora esa encuesta? Que estamos a 4 puntos del Partido Nacional. De hecho, sea, ¿en qué números? 22-18. Y esto no es muy distinto que lo que publicó la encuestadora del Radar fue la última que publicó, en la que muestra que la suba de Manini está fundamentalmente originada en la caída del Partido Nacional y del Frente Amplio, mucho menos del Partido Colorado, que el Partido Colorado se estabilizó en un piso muy sólido de entre 17 y 18%, que si uno lo compara con la intención de voto de 4% que tenía en junio del 2018, es decir, un año antes de la interna, realmente es un crecimiento espectacular. Sí, sí. No va a ser fácil de aquí. Bueno, ahí vamos. En adelante. Si compara con aquel piso que había alcanzado en su momento el Partido Colorado, está claro que hay una buena performance, pero el tema era el otro, ¿no? Estar o no estar en la conversación del balotaje. Yo creo que estamos, Emiliano. Pero ¿usted ha hecho autocrítica sobre los pasos del último mes que pueden haber provocado caída en las encuestas? Es que por mi formación académica, la autocrítica es casi una obsesión. Se lo digo, por ejemplo, en ballistas, en el sanguinetismo, creen que fue un error haber puesto tanto énfasis en la reducción de la plantilla de funcionarios públicos, no proveyendo vacantes. Que esa propuesta puede hacer dudar a posibles votantes. Llaman la atención a propósito de la cantidad de funcionarios públicos que tenemos, 300.000, con sus familiares se llega casi a 1 millón de personas afectadas. Si yo le dijera, Emiliano, cuántos errores nos señaló la gente de ballistas a lo largo de la interna, en fin, digo, son matices y opiniones. Pero ahora están juntos, ¿no? Ahora estamos juntos. Están tirando, se supone, para el mismo lado. Estamos juntos, yo soy el candidato de todo el partido, pero lo que digo es aquí nosotros le hemos venido a plantear al país las cosas que entendemos que se necesitan escuchar, que se necesitan hacer. No todas van a ser agradables, no todas van a ser simpáticas. El país está en decadencia, Emiliano. El Frente Amplio, después de 5 años de tener que administrar una estrechez, no la bonanza que administraron entre 2004 y 2014, va a dejar hipotecado al país en varias dimensiones. Se cerraron 7.000 empresas en los últimos 5 años, se perdieron 67.000 puestos de trabajo. 1 de cada 2 chiquilines nacen en las periferias urbanas pobres que rodean a todas las ciudades. No terminan el liceo en su enorme mayoría y terminan en la informalidad, la changa, el trabajo precario, el MIDES, el delito y la droga. Vamos a batir el récord de homicidios, el récord de rapiñas, el récord de población carcelaria, el récord de homicidios adentro de las cárceles, que son un recinto en el cual se supone que el Estado tiene que velar y proteger la vida. Las bandas de narcotraficantes andan pululando por el país con total libertad, a tal punto que te pueden meter un contenedor de 4,5 toneladas de cocaína en Hamburgo. Hemos perdido lo más extraordinario que tenía el Uruguay, que es nuestra capacidad de convivir en armonía. Este país, esa aritmética educativa y la situación en la que estamos, ahora esta es la realidad, porque la bonanza nos fue un espejismo. Pero la pregunta era a propósito de autocrítica. Lo que estoy diciendo, sí, la pregunta era a propósito de autocrítica, digo, pero si uno parte de este diagnóstico, está claro que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno, Emiliano, a nuestro criterio, y es lo que le estamos planteando al país, profundamente transformador.
no puede ser un gobierno que haga la plancha, no puede ser un gobierno para evolucionar, porque evolucionar hacia dónde si estamos apuntando hacia abajo. Tiene que ser un gobierno profundamente transformador. Y nosotros lo que le estamos presentando a la sociedad es un mapa del futuro, un proyecto de sociedad en la que queremos vivir. El punto era, por ejemplo, el tema funcionarios públicos, reducción de la cantidad de a la sociedad que el Estado, tal y como está hoy concebido, después de 15 años de gobierno frentista, tenemos que redimensionarlo, lo vamos a hacer de manera gradual y humana, nadie va a perder su trabajo, no se van a afectar derechos adquiridos, pero el Estado que hoy tenemos gasta mucho, implica impuestos altísimos, implica tarifas de servicios públicos carísimas, implica un endeudamiento que ya no podemos sostener y que es el responsable de un dólar poco competitivo que está asfixiando al sector privado. Y es el responsable de esos cierres de empresas y esas pérdidas de empleo. Y además es un Estado que gasta mal. En educación, por ejemplo, en los últimos 14 años, Emiliano, se multiplicó por 2 el número de funcionarios por alumno. Se multiplicó por 3 el presupuesto por alumno. Es un enorme esfuerzo que se ha hecho en canalizar recursos a la educación, que hoy le cuesta a la sociedad $1.200 millones por año. Entonces uno diría, con ese esfuerzo que se hizo hacia un lugar en el que es necesario invertir recursos, tendríamos que tener algún resultado del otro lado, y lo que tenemos es que el gobierno dice hay resultados, sí, está lleno de mejoras, por supuesto que falta, pero en la campaña Daniel Martínez, su equipo están destacando lo que en educación se ha avanzado. Sí, hay mejoras, pero acá vamos a hablar claro. Usted escuchó, por ejemplo, mencionar, yo qué sé, el desarrollo de la universidad en el interior, estoy hablando ahora, la creación de la UTEC y su implantación en cantidad de ciudades, y siendo una opción de formación terciaria para familias que hasta ahora no tenían esa alternativa y en todo caso debían venir a Montevideo o directamente no cursarla. Y en materia de educación secundaria y primaria también marcan que ha habido una cantidad de avances. Usted eso... Perdón. En educación terciaria, la UTEC está muy bien, yo elogié eso, es una gota en el océano. En educación secundaria aumentó la cobertura, ya lo he destacado como algo positivo. La calidad de los aprendizajes ha disminuido dramáticamente. Las pruebas de matemáticas hemos empeorado en los últimos 12 años. Cuando todos los países han mejorado, nosotros empeoramos, a pesar de los recursos que se destinaron. Y se nos dice, es porque aumentó la cobertura y por ende hay más chiquilines de barrios vulnerables estudiando, eso explica por qué empeoraron los aprendizajes. Entonces voy a primaria, porque en primaria no cambió la cobertura en los últimos 14 años. Hace 14 años el 100% de los que tienen edad de estar en primaria estaban, y hoy también. Y uno mira las pruebas que hace UNESCO de lectura, escritura y matemática, y hemos empeorado en las 3 dimensiones. O sea que hemos invertido una cantidad gigantesca de recursos en la educación, y el resultado que obtenemos del otro lado es un deterioro en la calidad de los aprendizajes. ¿Cómo hiciste vos? ¿Cómo hiciste para invertir tantos recursos y generarme peores resultados? Todo esto venía a cuento de la insistencia que usted había puesto hace algunas semanas en la cantidad de funcionarios públicos. El Estado frentista gasta mucho. Tenemos un Estado grande, pesado, que implica muchos impuestos, muchas tarifas y un dólar poco competitivo. Y lo peor de todo es que gastó mal, que hemos gastado un montón de recursos, y del otro lado lo que obtenemos son peores resultados en educación, peores resultados en seguridad, donde el presupuesto también se multiplicó por más de 2 en los últimos 14 años. Entonces, bueno, nosotros vamos a cambiar eso, vamos a redimensionar y rediseñar el Estado. Vamos a tener un Estado fuerte, que cumpla con sus cometidos de educar, de dar buenos servicios de salud, de seguridad, promover la justicia social, pero que no asfixie al sector privado e impida que sea
la fuente de dinamismo de la sociedad y de creador de empleos legítimos. No, queremos un Estado ese es el marco general frentista, no un Estado ballista. Ese es el marco general de su planteo. La consulta iba a si usted, por ejemplo, a ver, llevado a términos concretos, si usted va a seguir poniendo en el lugar relevante que puso la caída, la necesidad de bajar la cantidad de funcionarios públicos, o va a cuidar un poco ese aspecto. Ya lo dijimos, no vamos a reponer vacantes, Emiliano, a lo largo de los próximos 5 años, sin afectar derechos adquiridos. Pero va a seguir poniendo énfasis en ese tema. Trabajo. Acá estoy poniéndolo el énfasis. Necesitamos no reponer las vacantes que se generen por jubilación y fallecimiento. Eso no afecta a los derechos adquiridos de nadie, de manera de poder reducir la plantilla de funcionarios públicos, porque lamentablemente el país no solo no la puede financiar, sino que no la necesita. Necesitamos pensar en un Estado como el que organizó el modelo que yo estoy tomando y que estudié en Nueva Zelanda. Un Estado que decida cuáles son sus metas y objetivos en cada uno de los programas públicos que haya. Pero ¿qué pasa si algunas de esas vacantes que usted no provee, en realidad había que volver a llenarlas? Las vamos a... Porque se necesitaba para que funcionara de manera eficiente tal o cual servicio, por ejemplo, de educación. Por ejemplo, de educación. Digo, ojalá nosotros hubiéramos tenido el presupuesto que tuvo el Frente Amplio, multiplicar por 3 y multiplicarlo por 3 por alumno y por 2 el número de funcionarios. No se imagina del otro lado los resultados que hubiéramos obtenido. Pero digo, usted por ejemplo está proponiendo crear liceos modelos, 136 liceos modelos. Ahí va a necesitar cargos. Entonces, ¿cómo hace si al mismo tiempo dice no voy a proveer vacantes? Mire, Emiliano, eso es a nivel del Estado en su globalidad. Nosotros necesitamos no reponer vacantes para reducir, sin afectar derechos adquiridos, gradualmente, humanamente, el número de funcionarios que es excesivo. Entraron 50.000 en la administración anterior y, como digo, los resultados no nos acompañaron. Donde haya necesidad de que haya 10, no va a haber 50. Donde haya programas que no anden y que no cumplen ningún propósito, no va a haber nadie. Donde haya necesidad de que haya 120, no va a haber 100. Pero ese trabajo de reasignación horizontal se puede hacer, es lo que tenemos que hacer para tener un Estado fuerte, que cumpla con sus cometidos, pero que no asfixie al sector privado. Queremos queremos generar mejores servicios del Estado a menos costo. Es perfectamente posible hacerlo. Pero entonces no es correcto que no se va a proveer ninguna de las vacantes. No vamos a proveer vacantes a nivel general. Si en la educación se precisan algunas de las vacantes que se generan, reponerlas, entonces tenemos 22.000 contratos que vencen por año, que se pueden reasignar de donde menos se precisan hacia donde más se precisan. Hay todo un trabajo de cirugía fina que se puede perfectamente hacer para tener un Estado fuerte que no asfixie a la actividad privada y le permita crear empleo legítimo. Por eso digo, queremos un Estado ballista, no un Estado frentista. Una cosa son los cargos que quedan vacantes por jubilación, renuncia, fallecimiento. Sí. Ahí es donde usted dice no vamos a reponer. No vamos a Ahora reponer, pero aparte están las otras variaciones que se producen en la plantilla, por ejemplo, por el lado de contratos. Los contratos ayudan a poder reasignar de un lado para el otro, porque si a mí me vence un contrato de un consultor en el BRO, y yo con eso contrato 3 profesores. Ya continuamos, ya seguimos analizando el posicionamiento de Ernesto Talvi para estas últimas 3 semanas de campaña electoral. Volvemos a la entrevista central, volvemos al diálogo con el economista Ernesto Talvi, exdirector académico de Ceres, líder de Ciudadanos, una nueva agrupación en el Partido Colorado, y ahora candidato a la presidencia de la República por ese partido. Ernesto, a raíz del debate en el que usted no participó, está jugando muy fuerte a romper la polarización, se lo ve en ese empeño. En particular está dedicado a aclarar que no se siente representado por la calle Pou. Por ejemplo, me llamó la atención ayer en la entrevista con el diario El País, fue terminante, dijo que no se siente representado por la calle Pou en ningún sentido y bajo ningún concepto. Somos muy distintos en nuestros estilos de liderazgo, nuestro proyecto es distinto, nuestro proyecto es un mapa de futuro. Vuelvo a la pregunta a propósito de riesgos. ¿No es muy riesgosa esa diferenciación extrema?
no es extrema, Emiliano. Simplemente que si hubiéramos podido participar en el debate, hubiera quedado claro para la ciudadanía de que Lacalle Pou y yo no somos lo mismo. Somos candidatos de distintos partidos con distinta trayectoria, distinta historia, con distintos proyectos de país, con distintos elencos políticos, técnicos, profesionales y con un distinto estilo de liderazgo. Es decir, como decía el doctor Lacalle, y legítimamente propone un gobierno para evolucionar, nosotros entendemos que el próximo gobierno debe ser profundamente transformador, porque la evolución solo nos lleva hacia el fondo del abismo, porque el país está en decadencia. ¿Por qué le hacía la pregunta? Lo segundo, Emiliano, y para mí es muy importante, el doctor Lacalle exhibe los programas de todos los partidos y apunta a las coincidencias. Ahí está, él está empeñado en lo otro, en mostrar las coincidencias. Claro, lleva los distintos programas y destaca, subraya todo lo que ha encontrado en común entre los partidos de la actual oposición. Mire, entonces, yo lo que digo es que todo lo que ha encontrado de bueno, más que en común, en las propuestas de otros partidos. Y yo lo que digo es que un programa de gobierno no se arma como una colcha de retazos. Pero ustedes van a tener que negociar cuando sean coalición. Uno primero define un proyecto de país, define la sociedad en la que quiere vivir, el rumbo y el destino que quiere tomar, y luego articula las políticas y las propuestas de manera tal de que nos lleven a ese rumbo. No se puede tomar al mejor violinista de acá, al mejor trompetista de acá, al rey del bombo de acá, y pensar que si uno los deja tocando va a salir algo armónico, va a salir ruido. Se precisa una partitura, una música que interpretar, se precisa un director de orquesta para que de allí salga algo armónico. Entonces no es indistinto para el elector quién va a liderar esa coalición. Después del 27 de octubre, que nadie tenga duda, vamos a estar juntos. Pero no termina dándole argumentos a la campaña del Frente Amplio. Se lo digo porque dirigentes del Frente Amplio están ocupados en mostrar que si triunfan usted o Lacalle Pou, les va a resultar muy difícil armar una coalición de gobierno porque los partidos de la actual oposición tienen demasiadas discrepancias. Nos va a resultar enormemente más fácil que lo que le va a resultar a una fuerza política en donde algunos opinan que Venezuela y Cuba son democracias pintorescas, originales, formas alternativas de organizar la democracia, y otros que hoy dicen tardíamente que es una dictadura. Así que las diferencias que puede haber o matices entre Luis Lacalle y yo son un juego de niños comparado con las diferencias que hay en la fuerza política del Frente Amplio, y con la pérdida de peso político del contador Astori y de su fuerza política, que ha sido el capitán de la moderación, el que vacunó al Frente Amplio contra los delirios kirchneristas y chavistas. Yo no sé muy bien con el MPP y el Partido Comunista, que siempre han tenido mucha fuerza en el Frente Amplio, sin el contrapeso de Astori. Yo no sé. Daniel Martínez, como líder, ¿no representa una corriente similar a la de Daniel Astori, Martínez justamente? La representa. Imagínese si el MPP y el Partido Comunista pudieron paralizar al doctor Vázquez, pudieron imponer su agenda, nada más ni nada menos que estando el doctor Vázquez y el contador Astori, dos figuras de enorme peso. Imagínense lo que puede ocurrir con un gobierno de Daniel Martínez que ni siquiera controla su propio partido socialista, en donde el ala ortodoxa del partido triunfó y tiene más cercanía con el MPP y el Partido Comunista que con el propio Martínez. Yo creo que acá no hay que confundir las aguas. Hasta el 27 de octubre, con el doctor Lacalle, con quien tengo una relación personal excelente, con quien nos llevamos bien, tenemos matices y diferencias. Como no las pude exhibir en el debate, ahora tengo que plantearlas, porque me hubiera gustado poder exhibirlas en el debate, porque estamos compitiendo hasta el 27 de octubre por liderar la coalición. Después del 27 de octubre nos van a convocar a todos. Estábamos Peñarol Nacional compitiendo por la Copa Uruguaya. Después del 27 de octubre, a los jugadores de Peñarol y Nacional nos van a convocar a la selección uruguaya. Vamos a tener la misma camiseta, vamos a jugar en el mismo equipo, vamos a tener el mismo objetivo. Nos vamos a poner de acuerdo para llevar adelante un proyecto de país alternativo al que hoy nos gobierna, que está terminado y que va a dejar al país hipotecado y con varios incendios prendidos que va a haber que apagar. Ya lo dijo más de una vez en esta entrevista, lo ha dicho en discursos en estos días. Uno de los acentos
para marcar las diferencias con la calle Pou, es que él, el candidato del Partido Nacional, no está exhibiendo un proyecto de futuro. En cambio usted sí dice, yo tengo un proyecto de futuro. ¿A qué se refiere con el proyecto de futuro? ¿A esa idea del pequeño país modelo? ¿Esa frase que usted utiliza citando a su vez a Valle Ordóñez? Un pequeño país modelo es un concepto, una idea, sí, que para que la ciudadanía, transmitirle a la ciudadanía la idea de que tiene que haber un sueño previo, una concepción de sociedad como la que tenía Valle Ordóñez en aquel momento, cuando vivía en Europa, en 1908 escribía, sueño con volver al Uruguay y construir un pequeño país modelo. Nosotros lo tenemos. Cuando yo digo, para que se entienda, para que esto no quede. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque Emiliano, fui a mirar el programa de gobierno del Partido Colorado, sí, que ahora se negoció entre las distintas corrientes. Sí, básicamente es el proyecto de Ciudadanos. Mejorado por los aportes del resto de los básicamente sectores, es el proyecto, el programa que presentó Ciudadanos en las internas, ahora con algunos aportes, con algunas variantes, es el programa del partido. Pero no está descrito ese pequeño país modelo, ese proyecto de futuro no está. Usted lo menciona en la introducción del libro, pero después no hay un capítulo dedicado a exponer las características del país modelo. Es que si uno lee todo ese programa, son como piezas de un puzzle que uno va armando, porque cada cosa se hizo con el cuidado de que cuando esas piezas se arman, uno termina viendo la imagen. Pero teniendo en cuenta la importancia que le asigna a este factor, yo esperaba encontrar en el primer capítulo del programa la descripción de ese país modelo, con ese resumen que usted dice que surge después de leerlo completo. La descripción del país modelo la digo en una frase. Nosotros queremos una sociedad en la que podamos convivir en armonía, una sociedad en la que sea justa, que sea amable y que le dé razonablemente oportunidades a la gente de tener una vida digna. No tenemos la aspiración de ser el país más rico de la tierra. Pero este ejemplo y otros, para ver cómo están articuladas esas cosas, cuando nosotros decimos que vamos a poner al campo de pie, porque es el motor de la economía, porque el 65% de los ingresos que se generan en la economía empiezan en algo que crece en el campo, se cría en el campo, para volver a reactivar la economía y generar empleos. Cuando decimos que vamos a apostar como punta de lanza del desarrollo, estratégicamente a incorporarle genética, tecnología, ecología, a ese vergel, a ese tesoro sobre el que estamos sentados, que es la última pastura natural del hemisferio sur. Campo uruguayo puede producir cosas extraordinarias que no se pueden producir en ninguna parte del mundo, diferenciadas, sofisticadas, que se pagan a precio de oro en los mercados más exigentes. Cuando decimos eso, no solamente tenemos una estrategia económica de reactivación para generar empleo y para potenciar el desarrollo, Emiliano, también tenemos un modelo de sociedad. ¿Por qué? Porque queremos que la familia rural se quede en el campo, queremos que la gente se quede en el interior, queremos generar un desarrollo armónico a lo largo y ancho de toda la República, y eso lo único que lo puede producir es el campo. Tenemos una red productiva, que es nuestro petróleo, color verde, desplegada a lo largo y ancho del país, y eso construye entramado social, construye valores. Somos, primero y antes que nada, créamelo, Emiliano, un país de granjeros, de agricultores, de productores, agropecuario, agroexportador. Nueva Zelanda lo tuvo claro. Es el modelo que estoy tomando para adaptar. Usted menciona con frecuencia a Nueva Zelanda y a Chile. A Chile lo menciono por dos cosas. ¿Cómo encaja en este cuadro que usted está describiendo? Digo esto de Nueva Zelanda y ahora voy a lo de Chile. Nueva Zelanda es un país turístico porque es hermoso, logístico, tecnológico y cultural porque es muy desarrollado, pero primero y antes que nada es un país de granjeros, agricultores y productores. Lo tienen claro, agropecuario y agroexportador. Eso es el futuro que yo veo para el Uruguay, un país que aprovecha ese vergel para producir cosas extraordinarias, ecológicas, orgánicas, que es lo que el mundo hoy valora y paga a precios de oro. De Chile estoy tomando dos ejemplos exclusivamente porque es lo que me gusta, así como de Suecia estudiamos
cómo reintegran y reeducan a las personas privadas de libertad y logran que 90 de cada 100 no reincidan en el delito y tienen que cerrar cárceles porque se están quedando sin presos. En Chile hay dos cosas que admiramos y las dos cosas fueron hechas por gobiernos socialistas. La primera es la audacia del presidente, el expresidente Ricardo Lagos, socialista, de salir a la conquista del mundo. Hoy Chile tiene acceso al 86,5% de los mercados del mundo sin pagar aranceles, sin pagar un solo impuesto para entrar. Uruguay tiene acceso al 6,5%. Emiliano, somos un país completamente aislado del mundo, un país chico, precisa mercados grandes, necesitamos poder mandar productos uruguayos con trabajo de uruguayos al mundo, no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Vamos a reorientar la diplomacia, como hizo Nueva Zelanda, como hizo Chile, hacia una diplomacia comercial, una gran fuerza de ventas que le abra camino a nuestros productos. Lo otro que admiro de Chile, que lo hizo el gobierno socialista, el primero de Michelle Bachelet, mi amigo, a quien le tengo especial cariño, Andrés Velasco, era el ministro de Economía, votaron una ley de responsabilidad fiscal que hace que los gobiernos puedan ahorrar en tiempo de vacas gordas. ¿Por qué? Porque se le impone al Poder Ejecutivo cuánto puede gastar por año. Y luego, cuando vienen los tiempos de vacas flacas, que es lo que nos pasó a nosotros y a Chile, después del 2014, entonces no tener que andar zozobrando porque se nos abre un boquete fiscal, subiendo impuestos, subiendo tarifas para taparlo, y como no llegamos a fin de mes, endeudándonos y generando un dólar poco competitivo. A Chile no le pasa nada de eso. Chile, como ahorró en tiempos de vacas gordas, porque no gastó los recursos con los que no iba a poder contar en el futuro, algo completamente elemental, pero muy difícil de hacer. Lo hace Noruega, lo hace Chile, lo está empezando a hacer Perú, pero muy pocos otros. Hoy Chile puede darse el lujo de bajar impuestos en tiempos de más debilidad económica, puede dar el lujo de abaratar tarifas de los servicios públicos, se puede dar el lujo de promover la inversión pública, se puede dar el lujo de no tener que endeudarse y por ende no generar un dólar poco competitivo. Las dos cosas que estamos poniendo de Chile, después la gente exagera, miente, porque las redes son tribuneras. Nosotros no admiramos el sistema educativo chileno. Porque cuando usted menciona Chile, enseguida le saltan las críticas a lo que en Chile se ha hecho en materia de educación, ¿no? Y es justamente... Y en especial a nivel universitario, por ejemplo. A nivel universitario nosotros estamos promoviendo una defensa acérrima y una transformación integral de nuestra educación pública. Yo creo en la educación pública, yo creo en lo público. Y creo en lo público por algo que es filosófico, es decir, cuando los servicios públicos son de buena calidad, la educación, la salud, las bibliotecas, los espacios de esparcimiento, nos permiten que todos podamos compartir esos espacios y sentirnos parte de la comunidad. Yo lo veo en España, mi esposa es española, mi hijo ahora vive en España, él va a la universidad pública, va a la biblioteca pública a estudiar, se atiende en la salud pública, usa el transporte público, va de esparcimiento a los espacios públicos, allí convive con gente que viene de todos los orígenes y realmente uno se siente cuando dignifica lo público, que es parte de una comunidad, que es parte de una misma comunidad. Es un gran surcidor, es un gran constructor de tejido social. Yo creo en lo público y por ende no me gusta el modelo chileno de educación. Quiero, y a eso apuntamos, una reforma integral que permita transformar de nuevo a la educación pública uruguaya en el orgullo del país y en el gran igualador de oportunidades. Ya volvemos, hay más preguntas para el economista Ernesto Talvi en la entrevista central de hoy. Economista Talvi, estaba mirando durante la pausa preguntas y comentarios de los oyentes y me encuentro, por ejemplo, con este de Juan, que dice: Chile es un cable eléctrico, le sacás el cobre y queda un forro colorido nada más. Otros dicen que debe reconocer que el fondo que da soporte financiero a la regla fiscal chilena es el cobre, que representa el 50% de las exportaciones. Van varios mensajes por ese mismo lado. ¿Es asimilable entonces la realidad chilena con la uruguaya a los efectos de esa regla fiscal? Ahorrar en tiempos de vacas gordas. El Chile tiene un cobre, es un factor que lo hace mucho más dependiente de una sola
de una sola materia prima, llamémosle. Nuestro cobre es la soja, la carne, la lana, la leche, el arroz. La soja valía $600 la tonelada en el 2013-2014, ahora vale la mitad. La leche valía 50 centavos de dólar el litro, ahora vale 29. El arroz valía $270 la tonelada, ahora vale 190. Cuando la soja, la leche, el arroz y el resto de los productos agropecuarios que producimos y vendemos estaban a precio de oro, y obvio, cuando el campo anda, el país anda la industria, anda el comercio, anda la construcción, andan los servicios, y abundaban los recursos, y gastamos como si no hubiera mañana, como si la soja fuera a estar a 600 de la tonelada para toda la vida, pero ahora está a la mitad, desde el 2014. Y el Frente Amplio administró la abundancia, la administró mal, porque no capitalizó la abundancia, y ahora que desde el 2014 tenemos que administrar la escasez, que es lo que habitualmente le ocurre a los países, hay que administrar la escasez, la abundancia, uno tiene la suerte de administrarla cada 70 años. Le tocó al Frente Amplio entre el 2004 y 2014 y nos tocó en los años 50. Administrar la escasez, el Frente Amplio no supo, porque nos va a dejar un país hipotecado en materia económica, en materia social y en materia de seguridad. Así que perdieron el crédito, se necesita un cambio, necesitamos un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna, un proyecto de país que nos implica un golpe de timón y empezar a rumbear hacia otra parte que a la que vamos, porque lamentablemente el país está en decadencia. Volvemos a los temas que veníamos viendo del escenario político. Yo mencionaba en la introducción otros factores en el escenario político que ahora Ernesto Talvi, candidato a la presidencia de la República del Partido Colorado, enfrenta. Manini Ríos y Cabildo Abierto. Suman puntos en las encuestas, se le acercan al Partido Colorado. ¿Cómo está siguiendo ese fenómeno? Repito, nuestros números no nos indican que Cabildo Abierto está creciendo, eso es cierto. No nos indican que es a expensas del Partido Colorado, sino fundamentalmente del Partido Nacional y del Frente Amplio. Y de hecho la última encuesta que se publicó de las encuestadoras, sí, que fue Radar, indica exactamente lo mismo, que no es a expensas del Partido Colorado. De todos modos podría llegar a pasar al Partido Colorado, que esa es una de las especulaciones. Sinceramente no creo. De hecho, el fenómeno Manini es un fenómeno que estamos viendo en otras partes del mundo, pero aquí hay una realidad. El general Manini es una imagen, la de un excomandante en jefe, general del ejército, que viene a poner orden en este lío. Y yo ejemplifico con las políticas de seguridad. No se precisa tener la condición de general o de excomandante en jefe para poner orden. Se precisa ser inteligente. La seguridad es una cadena compleja, que involucra 4 eslabones. Primero, la efectividad de la policía. Si uno no pesca a nadie y el delincuente piensa que no lo van a pescar, y las organizaciones criminales piensan que no las van a desarticular, más allá de operadores operativos muy visibles y que 3 días después terminan recreándose las condiciones. Ahora, si pescamos a los delincuentes y después los mandamos a la justicia penal y entran por una puerta y salen por la otra, tenemos un problema si falla el segundo eslabón. Tercer eslabón, que son las cárceles. Si los pescamos, los procesamos, juzgamos y condenamos y los mandamos a infiernos humanos, a lugares de castigo, de donde en vez de reeducarlos para reintegrarlos a la sociedad, terminamos nos mandamos a escuelas del crimen, de donde salen peor de lo que entraron. Entonces, ser muy efectivos a nivel policial y judicial, con cárceles inhumanas como tenemos hoy, termina siendo pan para hoy, hambre para mañana. Y si después de reeducarlos en las cárceles no manejamos bien la Dirección Nacional del Liberado, el momento traumático, tan traumático es para una persona privada de libertad cuando sale como cuando entra. Tenemos a Jaime Saavedra en la DINALI haciendo lo que puede con un presupuesto de tenedor, y
tiene que haber un acompañamiento que le permita a la persona integrarse a la sociedad. Nosotros lo que hemos armado es una propuesta de seguridad que toma en cuenta todos los eslabones de esta cadena y que además está integrada al tipo de sociedad que queremos ser. Pero la pregunta era sobre Manini. ¿Por qué salió para allí? ¿Por qué salió a exponer su planteo o un borrador o una visión sintética de su propuesta en materia de seguridad pública? Porque creo que uno de los fuertes que tiene Manini es eso que decía al principio, la sensación de que por su condición de ex general va a venir a poner orden en el caos, va a venir a resolver problemas de seguridad, y yo lo que digo es que los problemas de seguridad no se resuelven porque uno portó el uniforme, se resuelven con políticas inteligentes, integradas en cada uno de estos eslabones y con políticas que en última instancia nos dignifiquen como sociedad, porque las cárceles nuestras no pueden ser lugares donde los relatores de las Naciones Unidas nos vengan a decir que estamos violando sistemáticamente los derechos humanos. De todos modos, porque eso nos quita dignidad como sociedad y además nos quita efectividad en nuestra capacidad de resolver el problema, porque tenemos que reeducar y reintegrar. Pero Manini es más que eso, es más que esa imagen que usted acaba de poner arriba de la mesa. Es bastante más. Tiene un pensamiento económico, tiene un pensamiento geopolítico. Sí, lo tiene. Y usted ha marcado más de una vez las diferencias con esa línea estratégica que hay detrás de Cabildo Abierto y Manini Ríos. Mi pregunta entonces es, según las encuestas que están circulando, por ejemplo la de Radar, Cabildo Abierto podría llegar a tener 3 o 4 senadores. Sí. Y por lo tanto Manini, con todas esas diferencias, tendría la llave de la gobernabilidad de una coalición de los partidos que hoy están en la oposición. ¿Cómo manejaría usted ese factor? Esto es como nosotros vemos la cosa. Después del 27 de octubre va a quedar configurado el Parlamento. Se va a saber, para armar una coalición que permita asegurar mayorías al gobierno, qué composición va a tener esa coalición. Si no alcanza con el Partido Nacional, el Partido Colorado, si no alcanza con el Partido Independiente, entonces habrá que ver quiénes son los otros potenciales socios de esa coalición. Si Manini vota lo que las encuestas hoy están diciendo, entonces tendremos que sentarnos a la mesa a conversar. Yo lo que digo... ¿Y cómo analiza las últimas novedades relativas a Manini? La semana pasada, la defensa del excomandante presentó una excepción de inconstitucionalidad para suspender el proceso penal en la justicia por el caso Gabazo. Dejando de lado la polémica sobre si fue una chicana o no, porque esa es una discusión, lo cierto es que cuando se retome la causa, después del pronunciamiento de la Suprema Corte, Manini tendrá fueros parlamentarios como senador. Eso es un hecho. Todo indica que un senador, Cabildo Abierto, salga, y ese senador va a ser Manini. Todo indica que puede sacar más de uno, pero Manini va a ser senador. ¿Esta situación no embretaría al Partido Nacional y al Partido Colorado al momento de integrar a Cabildo Abierto en una coalición? Emiliano, respecto de esta situación en particular, lo he dicho ya en los últimos 3 días, no voy a pronunciarme porque cualquier cosa que diga, en la medida que estamos en competencia con Manini, puede ser interpretada. Pero yo digo lo siguiente, Cabildo Abierto se incorpora a la coalición de gobierno y apenas se inicia la actividad parlamentaria, usted o su sector o el Partido Nacional tienen que decidir si votan el desafuero de Manini. Lo que se está presumiendo acá es que esa coalición se va a plasmar. Yo estaba tratando de decir que nos vamos a sentar a la mesa. Construir un proyecto de país viable y gobernabilidad es función de 2 cosas: de cuántas personas están sentadas a la mesa. Cuanto más personas es más difícil organizar la gobernabilidad, y qué tan parecidas son las posiciones que... ¿Usted aspira a que la coalición se arme solo con Partido Colorado y Partido Nacional? Probablemente no sea posible si estos números que tenemos hoy... Entonces vamos a tener que sentarnos a la mesa y ver si las diferencias que nos separan del general Manini, nosotros somos un proyecto liberal, progresista, internacionalista, el proyecto del general Manini es nacionalista, conservador y corporativo. Tenemos diferencias muy importantes. Hay que ver si hay una coalición posible, o si no la hay,
Y si no la hay, tendremos que hacer lo que hizo Pedro Sánchez en España, un gobierno de minoría, en donde tengamos que buscar acuerdos puntuales para cada una de las decisiones que tengamos que tomar. Es otra de las posibilidades. Ahora, el manejo que Manini ha hecho del caso Gavazo y su forma de encarar esta audiencia que tenía en la justicia el jueves pasado, ¿no siente un precedente que ya defina algo con respecto a la relación futura con Manini? Nosotros opinamos en su momento sobre cómo se manejó el caso Gavazo y dijimos en una de nuestras audiciones semanales que el general Manini iba a tener muchas explicaciones que darle a la ciudadanía, y es todo lo que voy a decir. No quiero entrar en esto porque cualquier cosa que diga va a ser interpretada políticamente para sacar una ventaja electoral. No, yo le estoy pidiendo consideraciones políticas. Bueno, ya digo las que ya dije, la gente puede ir a nuestras audiciones para que vean lo que dijimos de este caso Gavazo repudiable, y cómo se procesó. Está la opinión registrada en nuestra audiencia y lo que opinamos al respecto en aquel momento. No es fácil, Emiliano, pero tampoco subestimemos la capacidad de construir acuerdos colectivos. No es fácil, usted acaba de decir que no es fácil. Y el escenario se complicó en ese sentido. Para el Frente Amplio tampoco convivir, como digo, con dos visiones de la sociedad tan distintas, las que admiran a Cuba y a Venezuela y las que piensan que Cuba y Venezuela son dictaduras, conviven. Y no, yo entiendo eso, pero le estaba preguntando por lo que usted y ustedes van a tener que manejar del otro lado del tablero, ¿no? La realidad es que a la luz de las diferencias de proyecto de país y a la luz de estas posibles complicaciones, no va a ser fácil, nada en la vida política es fácil, las construcciones colectivas no son fáciles. Lo que yo sí le digo al ciudadano con toda claridad, nosotros no vamos a sacrificar el proyecto de país en aras de incorporar a quienes ven las cosas de una manera probablemente muy diferente. Si uno gana la elección, la identidad de la impronta se la tiene que dar el partido y el proyecto que fue electo mayoritariamente por la ciudadanía. Y ese proyecto es un compromiso frente a la ciudadanía que, más allá de que naturalmente la política es una construcción colectiva, no puede ser sacrificado simplemente en aras de una construcción colectiva que en algunos casos puede llegar a ser inviable. Economista Ernesto Tapia, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.